Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues hoy continuamos con el estudio de el creyente y su naturaleza. Ayer nos quedamos de que debemos considerar las palabras que Jesús pronunció a los judíos en Juan 8:23, cuando Él dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Y debemos enfatizar el uso de la palabra de donde viene el término griego que es ek, del cual puede traducirse quitar de, sacar de o extraer de. Y eso implica el origen o la procedencia de donde se extrae la palabra ek-kou, cosmos, que es una expresión utilizada de o desde o del mundo. Y de modo que el sentido de la escritura de esta que acabamos de leer es el siguiente: vuestro lugar de origen es abajo, mi lugar de origen es arriba. Vuestro lugar de origen es este mundo, mi lugar de origen no es este mundo. Lo esencial del caso no es eres una persona buena o mala, sino cuál es tu lugar de origen. No nos preguntamos si es correcto esto o aquello, sino dónde tuvo su origen. Es el origen el que determina todo lo demás. Como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De modo que cuando Jesús se dirige a sus discípulos, puede decir, utilizando la misma preposición griega: si fueran del mundo, tou cosmos, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, en Juan 15:19. Y aquí tenemos la misma expresión: no sois del mundo. Pero además encontramos otra más fuerte: yo os elegí del mundo, la cual entendemos como extraídos del mundo. En esta última instancia hay un doble énfasis, igual que en la cita anterior. Hay un ek del, pero además el verbo elegir, klego, que contiene otro ek. Y en efecto, Jesús está diciendo que sus discípulos han sido elegidos del mundo para ser sacados del mundo. En la vida de todo creyente existe este doble ek de la infinita creación llamada cosmos y de la multitud de seres humanos que pertenecen y están involucrados en ella. Dios nos ha sacado de ahí. De ahí proviene el nombre iglesia, eclesia, a quienes Dios ha llamado de en medio del gran cosmos. Él llama a unos aquí y a otros allá, pero a quienes el Señor nombra, les llama a salir fuera. O sea, no existe otro llamado por parte de Dios que no sea para salir fuera del mundo. La iglesia es eclesia, y en los propósitos divinos no existe eclesia, llamados, que no vaya acompañada de ek, de salir de. Dios nos ha llamado para salir del mundo, del sistema, y vivir en espíritu, fuera del sistema mundano en el cual nacimos sin posibilidad de escape. Pero Él nos llamó y nos separó. La afirmación de haber nacido en tal sistema puede ser negativa, pero también está el aspecto positivo de nuestra constitución. Pues como pueblo de Dios tenemos dos títulos y cada uno de ellos es significativo según el punto de vista desde donde nos miramos. Si miramos nuestro pasado, somos eclesia, la iglesia, pero si observamos nuestra vida presente, en Él somos el cuerpo de Cristo, la expresión sobre la tierra de aquel que está en el cielo. Desde el punto de vista de la elección de Dios, hemos sido sacados del mundo, pero desde el punto de vista de nuestra nueva vida, no somos en manera alguna del mundo, sino de arriba. Por un lado, somos un pueblo escogido, llamado y liberado de este sistema mundano, y por el otro, somos un pueblo regenerado
y sin ninguna relación con este sistema, pues por el Espíritu hemos nacido de arriba. De modo que Juan ve la santa ciudad en Apocalipsis 21:10 que descendía del cielo de Dios. Como pueblo de Dios, el cielo no es nuestro destino, sino nuestro origen. Escúchenlo bien. El cielo no es nuestro destino, sino nuestro origen. En verdad es algo asombroso que haya en ti y en mí un elemento que es esencialmente de otro mundo. Y es tan distinto que por más que avance este sistema satánico del mundo, jamás podrá aproximarse ni siquiera un paso en semejanza al otro. La vida que tenemos como don de Dios viene del cielo y nunca ha existido en el mundo. Por lo tanto, no tiene correspondencia con él, sino que está en perfecta armonía con el cielo. Y aunque debemos entremezclarnos diariamente con el sistema del mundo, jamás dejará que nos sintamos cómodos en el mundo. Consideremos por un momento este don divino, esta vida de Cristo morando en el corazón del hombre regenerado, en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que han aceptado a Cristo para ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12. El apóstol Pablo tiene mucho que decir al respecto, pues en una ilustración de Primera de Corintios hace una doble y muy notable afirmación. Número 1, que Dios mismo nos ha colocado en Cristo. Y número 2, que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, en Primera de Corintios 1:30. Y aquí vemos ejemplos de toda la inmensa variedad de necesidades humanas que Dios ha suplido en su Hijo. Hemos visto en otro lugar que Dios no distribuye las cualidades de justicia, santificación y demás en cuotas que debemos de tomar a medida que las necesitemos. Lo que Él hace es darnos a Cristo como la respuesta a nuestras necesidades, el cual incluye todo. Dios hace que su Hijo sea mi justicia y mi santificación y todo cuanto me haga falta, sobre la base de que Él ya me ha colocado con Cristo crucificado y resucitado. Ahora, consideremos la última palabra, redención, de Primera de Corintios 1:30, ya que tiene mucho que ver con el mundo. Recordemos que los israelitas fueron redimidos o sacados de Egipto, de un mundo que hasta entonces solo ellos, y que para nosotros es una similitud de este mundo, bajo el gobierno satánico. Dios dijo a Israel: yo soy Jehová, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, en Éxodo 6:6. Y por lo tanto Dios sacó a su pueblo y colocó una barrera de juicio entre ellos y las huestes de Faraón que les perseguían, de modo que Moisés podía cantar acerca de Israel en Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. A la luz de lo anterior, estudiemos ahora la doble afirmación de Pablo, de Primera de Corintios 1:30. Si Dios nos ha colocado en Cristo y Él es de otro mundo, pues entonces nosotros también somos de otro mundo. Cristo es ahora nuestra esfera y permaneciendo en Él estamos en forma completa fuera del sistema del maligno. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, como dice Colosenses 1:13 al 14. Además, este cambio fue, si Cristo nos ha sido hecho redención, es decir, que Él nos fue dado
para ello, número 2, entonces Dios ha puesto a Cristo mismo como una barrera para resistir al mundo. A veces podemos encontrarnos con nuevos creyentes que buscan resistir al mundo, procurando de una u otra manera vivir una vida no mundana, apartados, según ellos, lo más que pueden del sistema del mundo. Sin embargo, encuentran que es muy difícil hacerlo, y más aún que tal esfuerzo es completamente innecesario, ya que Cristo, al no ser de este mundo, Él es nuestra barrera y no necesitamos nada más. No necesitamos hacer algo en relación con nuestra redención, como tampoco lo hizo el pueblo de Israel en relación con la suya. Simplemente confiaron en el brazo extendido de Dios para redimirlos. Cristo nos ha sido hecho redención. Entre mi corazón y este mundo hay una barrera, la cual es de otra clase, de otra vida, y dicha barrera ha sido puesta por mi Señor, por nuestro Señor Jesucristo, y por la causa de Cristo el mundo no puede alcanzarnos. Pero ¿qué necesidad tengo entonces de procurar resistir o escapar del sistema imperante del mundo? Si busco dentro de mí mismo algo con que enfrentar y vencer este sistema, al instante percibo que todo mi ser clama por él. Y si procuro separarme de este mundo, sencillamente me envuelve más y más. Sin embargo, cuando reconozco que Cristo es mi redención y que en Él estoy completamente afuera, en este momento termina la lucha. Simplemente le diré que yo no puedo hacer nada frente al mundo y que le agradezco con todo mi corazón que sea mi redentor. Tomando el riesgo de ser insistente, permíteme decirte una vez más, el carácter del mundo es moralmente diferente de la vida impartida por el Espíritu, el cual hemos recibido de Dios. El mundo nos odia debido a que poseemos el don de Dios de esta nueva vida. Y aunque no odia a los suyos, nos odia a nosotros. Esta radical diferencia nos imposibilita completamente de lograr que el mundo nos ame. Por eso Jesús lo dijo muy claro en Juan 15:19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Cuando el mundo observa en nosotros honestidad y decencia natural, humana, lo aprecia y está dispuesto a rendirnos el respeto que merece y darnos su confianza. Pero en cuanto ve en nosotros aquello que no es nuestro, es decir, la naturaleza divina, de la cual hemos sido hechos partícipes, al instante se despierta su hostilidad hacia nosotros. Exhibamos al mundo los frutos del cristianismo y aplaudirá, pero mostrémosle el cristianismo y se opondrá de forma tenaz. Pues por más que evolucione este sistema mundano, no podrá producir ni un solo creyente. Podrá imitar la honestidad, la cortesía y la caridad cristiana, pero jamás producirá un solo creyente, porque esta llamada civilización así se granjea el reconocimiento y respeto mundanos, y podrá tolerar eso, incluso asimilarlo y utilizarlo. Sin embargo, odia la vida cristiana, la vida de Cristo en el creyente, y donde quiera que la encuentre, se opondrá a ella hasta la muerte. La civilización cristiana es el resultado de una tentativa de reconciliar al mundo con Cristo. En el Antiguo Testamento vemos la figura representada por Moab y Amón, el fruto indirecto del compromiso de Lot con Sodoma, y ni Moab ni Amón fueron menos hostiles a Israel que las naciones paganas. La civilización cristiana
comprueba que puede mezclarse con el mundo y quizás tomar una parte en una crisis de este. Pero no obstante, hay algo que está eternamente separado de este sistema, el cual nunca podrá mezclarse con el mundo, y esto es la vida de Cristo. Sus naturalezas son antagónicas, se oponen la una a la otra, las cuales nunca podrán reconciliarse. Y entre la más rica especie que el mundo pueda producir y el más humilde de los creyentes, no hay base común de comparación, ya que la bondad natural es algo que tenemos por nacimiento y que podemos desarrollar por nuestros propios esfuerzos. Pero la mansedumbre espiritual es, en palabras de Juan, nacida de Dios, como él lo dice en Primera de Juan 5:4. Dios ha establecido en el mundo la Iglesia universal y en diversos lugares ha sembrado muchas iglesias locales, y es Él quien lo ha hecho. Por lo tanto, sería irrazonable pensar que el modo de liberación del mundo sea por separación física de Él. Pero como consecuencia de esto, muchos sinceros creyentes están muy desconcertados ante el problema de permeabilidad, o sea, de contaminarse con el mundo, y se preguntan si Dios siembra aquí una iglesia local, ¿será absorbida algún día por el mundo? Pero eso no presenta problema alguno para Dios, ya que su origen no es del mundo y no existe en la familia de Dios ninguna correspondencia con el sistema mundano. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de ser absorbida por el mundo. Y aclaramos que no es por mérito nuestro, sus hijos. No, no es porque deseemos de manera ardiente ser celestiales, que la iglesia celestial, sino porque nosotros hemos nacido del cielo, y si por nuestro origen celestial estamos indultados para ganarnos un lugar ahí, pues también lo estamos para procurar separarnos físicamente de este mundo. Ahora, ¿cómo puede el sistema mundano mezclarse con aquello que es de otro mundo? Todo cuanto es del mundo es polvo, mientras todo aquello que es de Dios tiene la cualidad de vida divina. La oración de Jesús a su Padre, que Juan registra en el capítulo 17, contiene una plegaria que cautiva la atención. Habiendo repetido la afirmación que el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Jesús continúa: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Juan 17, 14 y 15. Aquí tenemos un importante principio que nos va a ocupar también en el estudio de mañana. Los creyentes ocupan un lugar vital en el mundo. Aunque salvados del maligno y de su sistema, no hayan sido aún removidos de su territorio, tienen un papel que desempeñar ahí, para lo cual son indispensables. Las personas religiosas, como hemos visto, procuran vencer al mundo apartándose de él, pero nosotros como creyentes no adoptamos esa actitud, y es aquí donde debemos vencer, creados con una naturaleza completamente distinta a la del mundo. Aceptamos con gozo el hecho de que Dios nos haya colocado aquí, y esa naturaleza, nuestro don de Dios en Cristo, es toda la protección que necesitamos, porque además nos ha dado de su Espíritu Santo. Por eso necesitamos una naturaleza espiritual para hacer luces en el mundo. Ahora, Jesús, Él pudo decir: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, lo cual no nos causa sorpresa alguna, pero lo sorprendente es que Él le dijera a sus discípulos, y por implicación a nosotros también: ustedes son la luz del mundo, en Mateo 5:14. El Señor
no nos exhorta a ser esa luz, sino que dice en forma clara que somos la luz del mundo, ya sea brillando o escondiéndola de los hombres. La vida divina implantada en nosotros, que en sí misma es completamente extraña al mundo que la rodea, es una fuente de luz diseñada para revelar a la humanidad el verdadero carácter del mundo, enfatizando por contraste su oscuridad inherente. Por lo tanto, Jesús continúa diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Y eso fue lo que sucedió precisamente ayer en el Hospital de Valle de Santiago, que por cierto fue uno de esos días maravillosos donde se pudo sentir como Dios hacía un altar de sacrificio y de adoración. Fue hermoso. Eso es a lo que se refiere. Tenemos que ser luz para que los hombres glorifiquen al Padre por las buenas obras. Y de aquí se desprende claramente que separarnos del mundo, privándolo así de su única luz, pues no glorifica a Dios en ninguna manera. Simplemente se convierte en un obstáculo de su propósito en nosotros y en la humanidad. La carrera de Juan el Bautista era muy diferente. El profeta se retiró del mundo viviendo austeramente en lugares desiertos, subsistiendo, nos dice la Escritura, de langostas y de miel silvestre. Los hombres le buscaban ahí, pues aún en ese lugar era una luz que brillaba. Sin embargo, en Juan 1:8 se nos recuerda que no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de esa luz. Su testimonio fue el último y el más grande del antiguo orden profético, pero fue así ya que señalaba el tiempo cercano de Cristo Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y no fuera de él, dice en el Evangelio de San Juan 1:9-10. El cristiano se deriva de él y Dios puede utilizar a un Juan clamando en el desierto, aunque su propósito no es que su iglesia sea una selecta congregación viviendo según el principio de abstinencia. Colosenses 2:21 nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a cosas tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Simplemente eran un elemento del sistema de este mundo y como tal daba lugar a sospecha. Pero debemos avanzar un poco más. Y ahí el apóstol Pablo viene a nuestra ayuda en Romanos 14:17. Él nos muestra cómo la vida cristiana es algo completamente separada de la controversia sobre lo que debemos hacer y aquello que no contiene. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, que es imposible concebirlo en esos términos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y que se encuentran en un reino totalmente distinto. El creyente vive y es dirigido no por reglas que especifican hasta qué punto puede entremezclarse con los hombres, sino por las cualidades interiores que recibe por medio del Santo Espíritu de Dios. Será bueno detenernos a meditar por un momento en la segunda de estas cualidades, porque la paz, como veremos, es un elemento poderoso en la respuesta de Dios a la oración de su Hijo cuando pidió que nos guardara del maligno en Juan 17:15. Dios es paz y una profunda calma del espíritu lo mantiene inmutable, aún en medio de indecibles conflictos y contradicciones. En Juan 16:33, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Con gran facilidad
nos turbamos en cuanto empiezan a ir mal las cosas, pero ¿nos detenemos alguna vez para considerar qué fue lo que quiso malograr el gran propósito que Dios se propuso en su corazón? Dios, que es luz, tiene un plan eterno, haciendo que esta luz brille en la oscuridad. Él había establecido que este mundo fuera el lugar donde se llevaría a cabo este plan. Pero luego, como recordaremos, apareció Satanás para oponerse a Dios, de modo que los hombres llegaron a amar más las tinieblas que la luz. Pero, no obstante, a pesar de este impedimento, cuyas implicaciones apreciamos muy poco, Dios conserva en sí mismo una paz imperturbable, la cual, como dice Pablo, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:7. Pero ¿cuál es la realidad, el significado de una fortaleza? Bueno, quiere decir que nuestro enemigo está obligado a derrotar al guardia armado que se encuentra a la puerta, antes de que pueda llegar hasta donde nos encontramos. Él debe vencer primero a la fortaleza, de modo que yo me apropio de la calma de Dios, de la paz de Dios, porque esa paz que es de Él me guarda a mí y a ti. Y esto es algo que el mundo no conoce en absoluto. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los hombres no han comprendido en absoluto a Jesús. Todo cuanto Él hacía estaba mal para ellos y su luz era tinieblas para ellos. Aún se atrevieron a reseñar a su Santo Espíritu como si fuera Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, cuando le acusaron de ser comilón y bebedor de vino, ¿cuál fue su actitud? En Mateo 11, del 19 hasta el 25. Te alabo, Padre. Jesús permaneció inmutable, pues en él habitaba la paz de Dios. Recordemos también aquella última noche antes de su pasión de ir al huerto del Getsemaní. Todo parecía salir mal. Un amigo que salió para traicionarlo, otro desenvainó la espada con furia, algunos escondiéndose y uno más corriendo desnudo en su afán por escapar. Pero en medio de todo ese panorama, Jesús dijo, yo soy, tan pacífica y calladamente a quienes habían llegado para capturarle, que en lugar de estar él nervioso, quienes temblaron y cayeron a tierra fueron aquellos hombres. Y esta es una experiencia que se ha repetido con los mártires de todos los tiempos. Podían ser torturados o quemados, pero aún así tenían la paz de Dios. Quienes los contemplaba y solo podían maravillarse ante su dignidad y compostura. Por ello, no nos causa sorpresa que Pablo diga que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Ahora, para ir concluyendo por hoy, qué maravilloso es el contraste que Jesús describe entre estar en el mundo, en el que tendremos tribulación, y estar en Él, donde podemos tener paz. Si Dios nos ha puesto en el primero, en el mundo, donde la opresión, las demandas y necesidades del mundo nos ahogan, también nos ha colocado en el otro, en aquel, en Cristo, para que mantenernos serenos en medio de la oscuridad. Jesús dijo en una ocasión en Lucas 8:45, ¿quién es el que me ha tocado? Él percibió que alguien de entre la multitud en Capernaum le había tocado con fe. Y ese hecho llegó a su compasivo corazón, y aunque los demás también que le apretujaban impacientemente, pero Jesús no lo sentía en lo más mínimo, porque había poco común entre él y la multitud. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Si nuestra vida es como la de los hombres, seremos llevados por el sistema mundano.
Pero si es la vida del Espíritu, será inconmovible ante las opresiones del mundo. Justicia y paz y gozo de tales cosas es de las que se ocupa el reino de Dios. Por lo tanto, no nos dejemos atraer al antiguo reino de comer y beber, pues no es ni la receta ni la prohibición de estas cosas que nos concierne, sino de otro mundo totalmente diferente. Así que nosotros que somos de este reino, no necesitamos abstenernos, vencemos al mundo, no por privarnos de tales cosas, sino por pertenecer en verdad a otro mundo, es decir, al tener un amor, un gozo y una paz que el mundo no puede ofrecer y que los hombres necesitan en gran manera. En lugar de pretender y de querer evadir al mundo, necesitamos ser conscientes del privilegio de haber sido colocados ahí por Dios. En Juan 7:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¡Qué maravillosa declaración! La iglesia es la sucesora de Jesús, una colonia establecida aquí en el territorio central de Satanás. Y eso es algo que el maligno no puede tolerar, así como tampoco pudo aceptar a Jesús mismo. Y sin embargo, es algo de lo cual no puede deshacerse por ningún medio, porque somos una colonia celestial, un instrumento intruso en el territorio de Satanás y contra el cual él es totalmente impotente. Por último, llévense esto. Pablo nos dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual brillan, resplandecen como lumbreras en el mundo. Dios nos ha colocado deliberadamente en el cosmos, en el mundo, para demostrar la realidad de lo que Él es. Y debemos irradiar la luz divina para que los hombres vean, por una parte, la rebeldía del mundo hacia Dios y por el otro, que dicho mundo es hueco y vacío. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra hermosa, Señor, porque nos hablas muy claramente. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y por eso tú nos sellas con el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados en el Espíritu, porque nos sellas con ese sello de propiedad tuya, porque ahora te pertenecemos, porque tú nos redimiste, nos compraste a cada uno de nosotros. Señor, y ahora, Señor, que nuestra luz brille en medio de las tinieblas donde quiera que vayamos. Señor, gracias por lo que tú haces, gracias por lo que seguirás haciendo en cada creyente, para que seamos esas lumbreras en medio de la oscuridad, como lo hiciste el día de ayer en Valle, que fue hermoso, Señor. Gracias por cada corazón dispuesto de cada hombre y mujer, aún los pequeñitos que fueron y sirvieron también, Señor. Te damos la gloria y la honra, porque eso es lo que tú quieres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Te damos todo el honor y la gloria a ti, Señor, y que nuestra luz brille aún cada día más y más y más, Señor, como aquel canto hermoso que dice, brilla en mí tu luz, Señor, porque nosotros solamente somos como la luna, que no tiene luz propia, pero refleja hermosamente la luz del sol. Así que cada uno de nuestros hermanos creyentes verdaderos que han decidido entregar su vida a ti, que seamos lumbreras, que seamos antorchas que brillan y que siempre recordemos que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo y que no podemos amar al mundo, que no podemos estar en el mundo porque las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, pues el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre, como tú lo dices en Primera de Juan 2, 15 al 17. Por eso te damos la gloria y la honra hoy, Señor, hoy y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y te rogamos, Señor, que tú guardes en completa paz a aquellos que están pasando tribulación, enfermedad, que tú mandes la sanidad, Señor, en especial por Rafita, Señor, y por todos aquellos que están enfermos, que seas tú la fortaleza de nuestra vida. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.